Saludos amigos, hoy lunes 5 de marzo de este 2018. Lo primero que debemos advertir es que hoy en la mañana, en el informe de temprano en la mañana de la Oficina Nacional de Meteorología, se ha advertido que la costa norte está afectada por altísimos oleajes que son característicos de tiempos de ciclones, o sea, de hasta 12 pies de alto. Y eso, como ustedes saben, está provocado por el evento que circunda todo el Atlántico y que, por cierto, ha causado tormentas de frío enormes en toda la costa este de los Estados Unidos. O sea que el efecto secundario, viene siendo secundario, aquí en la zona del Caribe es que provoca altísimas marejadas. Allá en Puerto Rico me dicen que ya se están sintiendo las marejadas. Y aquí, que tenemos una costa mucho más extensa, está, miren ustedes ahí, claro, está amenazada por ese factor meteorológico que fundamentalmente está sintiéndose sus efectos en la costa este del territorio continental de los Estados Unidos de América, hasta el fondo, hasta Los Ángeles, creo, tengo entendido. No, hasta el fondo, pegado a Canadá. Bien, miren una cosa. Nosotros en este momento nos sentimos profundamente preocupados por una cuestión que significa lo siguiente. ¿Cómo es posible que a estas alturas se le esté negando el papel que precisamente corresponde al Ministerio de Administración Pública en el caso del conflicto en el Ministerio de Educación? Miren, cuando usted examina todo el entramado institucional dominicano, se da cuenta de que tenemos las instituciones que son indicadas para cada situación referida a la administración pública, tanto en administración de recursos, como de recursos materiales, como en cuanto a la relación de las instituciones con sus empleados, o sea, empleados y empleadores, que son los funcionarios públicos. El Ministerio de Administración Pública, oigan ustedes las funciones que cumple con relación a todas las instituciones administrativas del Estado, que dependen del Estado. Lo primero es que les demanda una clara organización, organigrama, mandos, dependencias, contratos de trabajo, profesionalización de los servidores públicos, los grados que tienen, examen, calificación de todo eso. Todo eso lo hace el ministerio. ¿Y saben también lo que le reserva la ley a ese ministerio? Que cuando hay diferencias en las tareas asignadas a determinado servidor público con las estructuras dirigenciales de la institución a la que sirve, es el ministerio el que te dice a quién corresponde la responsabilidad, la tarea de dirigir, a quién corresponde cumplir, a quién corresponde los mandos, a quién corresponde hacer honor al contrato de trabajo que se firmó, que usted firma cuando lo nombra cuando usted lo que aparece en un decreto nombrado, así sea para el puesto más insignificante, usted está entrando en una relación de trabajo contractual con el Estado. Entonces, ahora mismo el Ministerio de Administración Pública es el único recurso que tiene para definir la situación entre el Ministerio de Educación y la ADP. Así que me sorprende que el Ministerio de Administración Pública esté hablando de mediar. No es mediar. Es usted recibir el expediente, el que sea,
el del ministerio o el de la ADP, y decidir si la acción que está emprendiendo la estructura dirigencial del Ministerio de Educación es correcta o no, si está dentro de la ley, si está dentro de lo que son las formas administrativas consignadas como legales que rigen el sistema de administración pública. Esto no es mediar, esto no es un asunto de mediación, a menos que el ministerio o el ministro entienda que en razón de que son PLDistas los involucrados, él no va a querer aplicar la ley, que lo que quiere es buscar un entendimiento. Bueno, y eso es otra, pero eso que lo haga fuera de la función pública, que lo haga entonces en el plano puramente político del Partido de la Liberación Dominicana. Yo digo esto porque todo hace indicar que lo que se quiere es doblegar al Ministerio de Educación. Y sería un precedente muy negativo que se doblegue al Ministerio de Educación si está actuando en línea directa con la ley, si está produciendo medidas, acciones correctivas en todo el servicio educativo, como lo está demandando la población dominicana, porque le está saliendo demasiado cara la educación. Si lo está haciendo en base a lo que la ley le reserva como tarea a los ejecutivos del Ministerio de Educación, entonces no hay nada que hacer. La Asociación Dominicana de Profesores tiene que someterse a esa directiva que emanen del ministerio, porque usted lo que es un trabajador que firmó un contrato de servicio, usted no puede reclamar, imponer directivas. A usted le imponen directivas de trabajo, porque para eso fue que usted se comprometió. Por eso me luce preocupante que se esté hablando de mediar. Usted no media. Para nada. Usted lo que determina es si está bien aplicada la norma, si cumple con la ley. Porque de otra manera nos vamos a echar para adelante institucionalmente al país. Hoy se reúnen tanto el Ministerio de Educación como la ADP. La ADP dice que lo que lleva en carpeta a esa reunión es echar para atrás las designaciones de los directores regionales. En cambio, el Ministerio de Educación dice que lo que quiere es proseguir con la agenda que está consignada en un acuerdo de marzo del año pasado, hace un año, que lo que quiere es proseguir con el cumplimiento de esa agenda. Pero el ADP va preconcebida a echar para atrás las decisiones de un ministerio, o sea, el trabajador pidiéndole al jefe que eche para atrás la directiva administrativa. Asunto que pudiera ser posible si ADP hace una solicitud al Ministerio de Administración Pública y dice, mire, aquí se están violentando los derechos del trabajador, los que están consignados en mi contrato de trabajo. Entonces el ministerio, es verdad, puede echar para atrás, pero por orden del Ministerio de Administración Pública. ¿Y por qué que no se acude a esa, si es que ellos tienen ese convencimiento? Porque muy probablemente lo que esté aconteciendo, hasta prueba en contrario, es que la acción que ha emprendido el Ministerio de Educación está dentro de los límites de las ejecutorias que le están reservadas en la ley a los ejecutivos de educación. Y por tanto va a haber que cumplir y aceptar esa normativa. La ADP estaba acostumbrada a compartir esas designaciones con los ministros y entonces hizo de eso una práctica. Bueno, se terminó esa práctica, es una práctica que desdobla la función del regulador, del supervisor, del que contrata.
que es el Ministerio de Educación. Entonces, por tanto, un momentito, vamos a poner las piezas en su lugar. Al Ministerio de Administración Pública, si va a intervenir en este asunto, es para definir que si está en la línea correcta la decisión del Ministerio de Educación, no para mediar. Mediar ya no. No. Mediar que lo haga en el plano político. Pero la directiva ya está adoptada. Lo que hay que ver es si está dentro de las normativas reservadas al Ministerio de Educación. Eso es lo único que se puede examinar ahí. Pretender otra cosa se está entonces debilitando o procurar debilitar lo que es la autoridad pública, la administración pública. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. A la espera de nuestros compañeros el lunes, interesantísimo porque se están... Llegó la hora de los hornos, Mozart. Llegó la hora de los hornos. Sí, llegó la hora de los hornos. Miren, otra cosa que queríamos plantear hoy es la siguiente. Cuando yo les confesé al otro día del discurso, el 28 de febrero aquí en Diario de Cuatro, que yo me preparé cuando oí al presidente tratar el tema migratorio, me preparé para un gran anuncio. La iniciación de una estructura física que impida el paso indiscriminado de nacionales haitianos al territorio dominicano. Una estructura que esté sobre todos los 390 kilómetros que separan a la República Dominicana de Haití. ¿Por qué? Porque esa estructura no tiene ningún problema, por ejemplo, para regular la presencia de mano de obra haitiana, imprescindible para muchas de las actividades productivas del país. Todo lo contrario, lo que hace es que regula y personaliza eso y no lo deja a la buena de Dios. Porque una estructura de control, un muro o una franja como la que sugirió un ex secretario de las Fuerzas Armadas, una línea de alambre especial con unas 50 toneladas de esos alambres. Eso que usaron los norteamericanos cuando vinieron aquí para dividir las dos zonas. Sin embargo, nosotros consideramos que si se va a hacer eso, mejor que se tire ya una estructura moderna, diseñada según las características locales, con 5 puestos de control, de carga, pasajeros, mercancías de todo tipo, aduanas, migraciones, y con esos sistemas de control visual, cámaras, drones y todo lo que usted quiera. Pero es evidente que está llegando el momento para un gran anuncio de ese tipo, tal como lo está haciendo los Estados Unidos con México y como lo hizo México con Guatemala. Porque ustedes llegan a México protestando, pero México tiene también su muro en Centroamérica. Esa sí es buena. Y en toda Europa hay muros ya. Toda Europa tiene sus muros. De todo tipo. Lo hay de alambre, lo hay de muros físicos, de concreto, lo hay de otras estructuras. Todo el mundo tiene su muro ya. Eso es natural, eso es normal. Me parece interesante eso porque hoy vi a la Coprovi que dice que la industria de la construcción en la República Dominicana tiene un déficit de mano de obra de 300,000 brazos y que por eso ellos tienen que acudir a la mano de obra informal haitiana. ¿Está oyendo, José? Sí. Esa es la causa por la cual ellos tienen que acudir a contratar mano de obra informal haitiana porque hay que decirle a Coprovi que ese hueco de 300,000 ofertas se debe a que ellos no quieren pagar el salario. Lo que significa la mano de obra especializada en la industria de la construcción. No la quieren pagar. No quieren pagar el salario más las garantías de trabajo que necesita un trabajador de esto. Su seguridad,
tiene que tener seguro social y garantía de asistencia de salud y tiene que pasar al sistema pensional también. Si tiene seguro social, tiene que ir haciendo reservas para su pensión porque es un trabajo formal. Entonces, eso no lo quieren pagar los señores de Acoprovi. Y por eso la mano de obra informal que está presente en toda la industria de la construcción. ¿Cómo se inició lo que hoy denuncian los ejecutivos hoteleros de Bávaro y Punta Cana? ¿Cómo se inició el desarrollo de zonas marginales, informales, frente a toda la infraestructura hotelera que hay en Bávaro y en Punta Cana? Con los trabajadores haitianos que ellos contrataron, informales, que tan pronto encontraron espacio, formaron ahí lugares, e improvisaron lugares de vivienda. Y ahí se han quedado y ahora se quejan. Pero fue usted que lo llevó. Fue usted que prefirió llevarse esa informalidad a su casa, a su entorno. ¿Y qué pretendía usted? ¿Que tan pronto terminara la tarea se fueran? No, echaron raíces ahí e implantaron improvisadas formas de vida que ahora lamentan los hoteleros. Dice el señor Frank Rainieri, que es el promotor esencial de Bávaro y Punta Cana, que él no violenta la ley del 80-20, que todo el que trabaja en sus instalaciones tiene que estar regularizado si es extranjero. Eso es así adentro, eso se nota. Penetra, pero no en las construcciones. No en las construcciones de la zona. Y además, es muy fácil ahora decir eso con respecto al personal oficial que trabaja en la zona, pero no con respecto a todo el esfuerzo constructivo que se realiza en los alrededores. Y es verdad, hay un ausentismo del trabajador especializado en la industria de la construcción notable, visible, en toda construcción, pero es porque no se le paga lo debido. Es porque se le contiene el salario. Y eso está no solamente presente en el área de los servicios turísticos, también en todas las actividades productivas del país, está presente en el campo. Usted va a la línea noroeste y se encuentra con que todas las grandes extensiones de producción están servidas, tanto en agrícola como pecuaria, están servidas por nacionales extranjeros. Lo mismo está pasando ya en buena parte del centro del Cibao. Es la verdad. Pero es porque eso no hay que, se le pagan los salarios constreñidos, no se le da ninguna garantía, como la están exigiendo ya los dominicanos. Entonces, hay que definir. Y yo creo que una de las formas como la República Dominicana puede definir su situación con respecto a los nacionales haitianos, incrementando los controles, poniendo una línea física con controles formales, como lo estamos planteando aquí hace tiempo, en la frontera. Y no es verdad que eso está fuera de nuestro alcance. Eso es probablemente una excusa. Que aquí toda la población estaría dispuesta a colaborar para levantar el muro que podemos hacer con las características que son posibles implantar aquí. No con la sofisticación que ustedes ven que está armando el señor Trump en los Estados Unidos. No. Pero sí con lo que podemos hacer. Sí, enteramente posible. Buenos días, don Orión. Buenos días, saludos. Saludos, amigos. Llegué temprano y sorprendíamos. Eso es bueno. Sorprendíamos. Saludos, amigos. Placer estar con ustedes en Diario de 4. Miren, ¿cuál es digamos, la empresa más grande que tiene la República Dominicana en términos de su desarrollo global? Si a mí me preguntan, yo diría que la educación.
Y yo diría además que es para nosotros preparar la sociedad de nuestros nietos. A mí me parece que nosotros seríamos unos indignos de haber nacido si nosotros para 10, 15, 20 años no tenemos un sistema educativo siquiera cercano al de algunas naciones de América Latina que lo han conseguido. Chile, Argentina y un poco en Centroamérica, Costa Rica. Si nosotros queremos seguir como en la década de los 70, y no estoy evaluando ese periodo histórico, sino señalando una realidad, que la educación era un desorden, la universidad prácticamente no daba docencia, la universidad pública, los liceos tampoco, la escuela primaria como consecuencia de los liceos. Mire, llegó un momento, y me acuerdo del Liceo Juan Pablo Duarte, que nosotros íbamos a escuelas básicas como la Escuela Colombia, la Escuela República Dominicana, a movilizarnos con niños que estaban ahí. ¿Qué edad tenía un niño de sexto grado? 10 años. Ajá. Y si era de quinto grado, 7 años, 6, 7, 9 años. Y sacábamos a movilizarlo. ¿Qué nosotros hacíamos paralizando la escuela básica en ese tiempo? La inconsciencia, lo extremo que estaba la vida de la Guerra Fría en todas partes de América Latina, que éramos escenario, en Centroamérica éramos escenario de la guerra convencional. Y en otros países, especialmente en el Caribe, en Cuba la amenaza permanente, y en países como el nuestro, nos manteníamos con la guerra ideológica y la represión política. ¿Cuál fue el resultado de eso? Bueno, el resultado de eso es que los hijos de clase media alta pudieron sobrevivir en colegios y hoy son los que dirigen la sociedad. Los profesionales, tú le preguntas de 10 profesionales que dirijan, que tengan puestos ejecutivos en corporaciones importantes, te van a decir que estudiaron en el Colegio La Salle, en el Colegio Calazán, y quizás alguno de nosotros sobrevivió y podría estar en algunas posiciones dirigentes en algún lugar, pero siempre con una minoría extrema. Estamos hablando de las grandes corporaciones que están en el país, los dominicanos que están en puestos importantes, la mayoría, el 90, cuidado sin más, no estudió en escuela pública, porque no había escuela pública, Pedro. Es por eso. Entonces tú dices ahora, ¿cuántos años va a tener el señor Hidalgo dentro de 20 años? Ya va a estar por ahí y no va a saber el daño que le ha ocasionado a la sociedad dominicana. ¿Cuántos años tendremos nosotros si es que sobrevivimos? ¿Y cuántos años pasarán antes de que sepan que nos hemos muerto? Entonces estamos hablando, Pedro tiene varios nietos, pero tiene también una nieta que está encaminada hacia el derrumbamiento universitario. Ya, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar a ella? Bueno, ella estudió en una escuela privada, tiene una formación básica, una formación intermedia adecuada. Ahora yo pregunto, el hijo de Agustín Tavares, mi amigo, que vive allá en Villamella, en los Guarícanos, ¿cuál es la formación que tiene? El muchacho quiere echar para adelante. ¿Qué es él? Él es, ¿cómo le llaman esto? Disc jockey de una discoteca porque tiene condiciones para la tecnología. Pero lo que el barrio le dio fue manipular una consola de música en una discoteca. Que no decimos que es una profesión pecaminosa, pero el muchacho daba para más, Pedro. ¿Entiendes? Sí. Y se va a llenar de muchachos. Y las jóvenes, el Listín Diario comienza una serie de artículos sobre la maternidad precoz. Todo eso tiene una base fundamental, que es la educación. Yo lo quiero poner de este lado porque yo pienso que ya este es el punto de inflexión, lo hemos dicho otras veces, para nosotros determinar. No es posible nosotros determinar el futuro de la educación de la manera que pueda ser determinado y que la sociedad dominicana todas tengan que decir, no, eso no es posible. Ese no es por donde vamos no es el futuro de la República Dominicana. Y lo digo como punto de inflexión porque nosotros, señoras y señores, estamos desde nuestros impuestos, nuestra contribución al Estado, nosotros estamos aportando el 26% del presupuesto nacional a la educación. Eso es el equivalente al 4%, como ustedes saben,
del Producto Interno Bruto, en proporción al Producto Interno Bruto. Yo no sé lo que ustedes piensan, mis colegas Mozart y Pedro, pero yo pienso que ya no es posible seguir. Ya no es posible. Nosotros que Dios nos da la oportunidad de estar vivos y viables. Acuérdense que no solo uno tiene que estar vivo, para poder estar jurídicamente vivo, tiene que estar viable. Es decir, tú tienes que tener tu mente en orden. Nosotros que estamos en buen juicio, queremos decirle a la sociedad dominicana que no es posible seguir por ese camino. No es posible que la educación sea un privilegio negativo y un privilegio positivo. Privilegio positivo para quienes pueden tener a sus hijos en colegios donde no incursiona la ADP ni autoridades irresponsables. Y privilegio irritante es tener el 26% de nuestro presupuesto dedicado a esa camarilla de dirigentes. Sí, hombre, sí. Eso no es posible. Y también a los que han sido ministros, directores generales y todo en el Ministerio de Educación y cuando fue Secretaría de Educación, que también actuaron de manera irresponsable. Ya no es posible. Yo estaba este fin de semana reflexionando sobre este tema que le estoy exponiendo a ustedes. Y la mejor manera de usted analizar algo, sencillamente haciéndose la pregunta y procurando la respuesta, ya sea con una documentación o con algo que usted pueda responder. La pregunta es, ¿qué fue lo que violó el Ministerio de Educación para que el sindicato de los maestros diga que se le declaró la guerra y que no habrá paz en las escuelas? ¿Qué fue lo que pasaron? Le mataron 4 dirigentes. Están ahí, la mitad de la directiva está en La Victoria, preso. Lo deportaron, están exiliados. Cancelaron 300 maestros, 2.000 maestros. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, dicho esto, negativamente toda la respuesta, entonces falta decir, bueno, se violaron sus derechos. Entonces, si llegamos a ese punto, ¿quién responde cuando se violan derechos inherentes, sean laborales, sean de carácter gremial? ¿Quién? Bueno, 2 instancias, Pedro. La primera instancia es la instancia contenciosa y o administrativa. El sindicato va a esa instancia y dice, mire, esa medida administrativa que ha tomado el ministro de Educación es contraria a la ley por esto. Y se va con unos abogados y el ministerio lleva otro abogado y dice que tampoco una legalidad, etc. ¿Y quiénes se pronuncian? Los jueces. La ley dice lo que dice el juez que dice. La ley dice lo que dice el juez que dice. Hay un expediente pendiente de fallar en ese plano, pero todavía está la segunda instancia, Orión. No, luego... El Ministerio de Administración Pública. Ese otro ministerio administrativo que no creo yo que tenga autoridad contenciosa, sino de conocer, no sé. A mí me la impusieron. La normativa sí, normativas. Sí, normativas. Pero cuando tú violentes esa normativa, tienes que irte a un tribunal contencioso. El que dice que se violaron, el ministerio de Administración Pública establece normativas en la administración pública, correcto. Sí. Si tú la violentas, hay una instancia que se llama legal, la instancia contenciosa administrativa, que se pronuncia. Cuando tú no estés de acuerdo, esa instancia tiene instancia de apelación y todo lo demás. Cuando eso se produce y tú entiendes entonces que es en materia constitucional. ¿Quién? El Tribunal Constitucional. La Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional que dice. Se acabó. Entonces, no se quiere, no, yo soy jefe, yo tengo 74.000 maestros y nosotros vamos a paralizar. Cualquier cosa, no, nosotros nada más vamos a trabajar hasta los jueves, porque no está llegando sal molida para poderle echar al huevo con plátano que dan del desayuno. Tú sabes que ese tren fue que llegó a la Asociación de Maestros de México a imponerle al país su regla de juego. Somos poderosos, tenemos la cooperativa más rica del mundo. La cooperativa puede mantener a los maestros como si fuera la reserva del Banco Central durante un tiempo de huelga. Sí. Se pueden ir los fines de semana a un resort que tiene la cooperativa. Sí. La cooperativa le presta a los maestros casi más del sueldo que ganan. Yo tengo un pariente que está pensionado y todavía le salen de la pensión menos de 5,000 pesos. Y ha pasado 10, 15, 20 años que lo pensionaron. La razón, que cuando está casi saliendo de la deuda, la cooperativa le da una nevera. Fía,
a crédito. Y él la O el vende a un avance para un vecino. vehículo se lo dan. No, y eso la vende a un vecino por el 40-50% del valor porque necesita el efectivo. Está mala, obviamente. Entonces se queda pagando la nevera con sus intereses otro tiempo más. Tiene 20 años en eso. Y lo de la fiesta de guardar. Hay muchos casos. Yo quisiera pedirle a la sociedad dominicana que se empodere de este caso. Nosotros tenemos ya no que hablar de nuestros hijos. Esta generación, no. Nuestros hijos ya tienen hijos que sí tienen que... Para nuestros hijos sí son los hijos. Para nosotros son los nietos, Pedro. Sí. Y no puede ser. Se acabó. Llegó el punto en que ya no es posible. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Nombrar a los 18 directores regionales mediante un previo concurso en que participaron 164 profesionales. De calificación. Las calificaciones mínimas que debían tener era una licenciatura con maestría o doctorado. ¿Es así? Sí. Ustedes vieron todo lo que estaban ahí. Sí. Segundo, alguien ha dicho que esas personas tienen un prontuario delincuencial. Alguien ha dicho que esas personas son notoriamente políticos y que van a esas áreas, a esos puestos importantes de educación por un mandato de carácter político. No. ¿Quiénes los escogieron? Los escogieron las personas calificadas del Ministerio de Educación y con el auxilio de asesoría de un personal externo adecuadamente en capacidad para evaluarlo. Ahora, queda decir, ¿violaron la ley? Bueno, puede ser. O no puede ser. Ahora, lo que la medida no es traumática, no es mala. Segundo, quienes estaban ahí, lo sacaron con toda su experiencia de tantos años del ámbito de la educación pública. No, van a trabajar en otras áreas técnicas. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es una ilegalidad que han despojado al sindicato de los maestros de la capacidad de ellos nombrar funcionarios. Funcionarios, Pedro. No maestros, funcionarios. Entonces tú preguntas, si hay algún tipo de contradicción en este aspecto, lo lógico es que se vayan a los tribunales y esperen la decisión de un tribunal. Sí, no se ha declarado ninguna guerra a la ADP. La ADP, y vamos a decir, la dirigencia de la ADP, pretende declararle una guerra a la comunidad educativa y particularmente a la familia de menores ingresos o en condición de vulnerabilidad. Yo no podría seguir hablando tanto todos los días de esto sin que la sociedad entienda en sentido general que tiene que empoderarse. Tiene que las asociaciones de padres y amigos de las escuelas tienen que ir, reclamar que se le dé educación, que se le imparta educación de calidad a sus hijos. Porque le voy a decir una cosa, la izquierda dominicana y los sectores mentados progresistas de este país han sido, a mi modo de ver, se lo voy a decir, en los últimos 30 o 40 años, los responsables, no vamos a decir cómplices, porque no son los responsables, el responsable ha sido el sistema, de que nuestros hijos, nosotros mismos, tengamos tantas falencias en materia de formación, Pedro, que haya un déficit de tal magnitud de lectura comprensiva, no hemos puesto a las generaciones presentes, a las que están en lo que ustedes le llaman los economistas, en la comunidad, ¿cómo es? Que están a nivel de la posibilidad de estar económicamente productivos. Ajá, sí. Quienes están en el mercado de trabajo, tenemos falencia con respecto a nuestros pares de otras naciones, Pedro, que han progresado más que nosotros. No es lo mismo un obrero argentino, un obrero dominicano. No es lo mismo un obrero costarricense con un obrero dominicano. Y lo pongo de esa manera, resaltando que el obrero dominicano ha logrado, a partir de la década de los 70, con el proyecto Duval, se le llama, que estableció el Ministerio de Trabajo en ese momento, la Secretaría de Trabajo, que comenzó con Infoté, con otro proyecto, con organismos internacionales. La clase obrera dominicana, los trabajadores dominicanos han tenido altos niveles de capacitación y de entrenamiento. Es verdad, como consecuencia de que las metrópolis requerían de fuerza laboral barata, pero adecuada para las zonas francas, para el ámbito de las minerías, para las multinacionales en
en otros aspectos. Eso ocurrió en toda América Latina, pero nosotros aprovechamos eso. La Infotep es una gran institución que ha podido, de carácter tripartito, muy importante, ha podido entrenar muchos jóvenes que también están en el ambiente del emprendimiento. Hoy con la tecnología, señores, con esta era de la tecnología, yo quisiera llamar la atención de que no es un crimen quitarle un día a los hijos de los trabajadores, a los hijos de las familias de menor ingreso. Es un crimen, un día, es más, una hora. Sobre todo cuando nunca antes, desde los tiempos de Trujillo, se había observado que se le da desayuno escolar, merienda, almuerzo y luego otra vez una merienda a 1.100.000 y tantos niños y niñas de educación básica. Cuando están los centros de acogidas, pueden pasar ya de una decena de centros de acogida en todo el país, para niños entre meses de nacido a 5 años de edad. Y cuando la tanda es extendida en la mayoría de las escuelas, y cuando el país está sembrado ya, literalmente sembrado, de planteles escolares nunca visto en toda América Latina de ese nivel. O sea, una cosa es tú acumular planteles escolares y otra cosa es tú hacerlo en 5 años. Y cuando se mida el efecto que ha causado la toma de los partidos de izquierda de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la transformación del proceso de reforma en una estructura a su servicio, cuando se mida eso, el efecto que se ha tenido en la calidad de la formación de los profesionales dominicanos en las últimas 3 décadas. Yo no te voy a poner a ti, Pedro, porque tú perteneces a una etapa de Trujillo, de formación, de la escuela normal, presidente Trujillo, es así. Pero vamos a poner a Mozart. Si en vez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mozart estuviese estudiando, primero su formación básica pongan ustedes cualquiera de los mejores colegios del país, y luego su licenciatura o su doctorado, pónganlo en la Pucamaima o pónganlo, ¿cuál es la otra que se llama? O en INTED o en UNIBE. Y luego digan que Mozart lo mandaron a Inglaterra a estudiar una especialidad en su área. ¿Qué sería Mozart? Y pongan ustedes que el 15% de la población estudiantil dominicana estuviese en esa condición, es decir, que la escuela pública y la universidad pública le dijera a Mozart, mira, nosotros te vamos a dar el mismo entrenamiento, la misma educación, la misma calificación que te va a dar la Pucamaima, que te va a dar el INTEI y las otras universidades básicas. No te vamos a interrumpir. Tú vas a tener todos tus semestres en condiciones y los profesores que te van a dar clases, te van a impartir, son profesores que ellos están siendo evaluados periódicamente y a ellos se les dan años sabáticos para que investiguen, para que estudien en tu favor. ¿Tendríamos otra sociedad? ¿Estamos nosotros soñando? Bueno, si estamos soñando, vamos a quitarle el 26% del presupuesto y vamos a dirigirlo hacia los sectores que todavía están en la indigencia, en la extrema pobreza, y olvidémonos, y vamos a ser todos salvajes. Entonces, finalmente, para pasarle a Mozart, yo quiero llamar la atención de la sociedad dominicana que ya llegamos a un punto de inflexión en términos de la educación básica. O la ADP nos dice qué es lo que debemos hacer en los próximos 10 años, o es verdad que se va a declarar la guerra y se acabó, y veremos a ver qué vamos a hacer, pero no podemos retroceder. Buenos días. Perdóname, señor, que lo utilicé de modelo. No importa. Bueno, hay programadas 2 reuniones hoy. Hay una previa. El ministro de Educación convocó para las 10 de la mañana a la ADP a un diálogo para continuar el proceso a partir de los acuerdos que arribaron hace unos meses. En marzo del 2017. La Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Pero previo a eso, la ADP ha decidido hacer una asamblea, una reunión de su comité ejecutivo para ver si asiste, sobre todo luego de que el Ministerio de Educación, a través de su vocero, de periodista, Medina, advirtiera que el diálogo de hoy no contempla discutir el tema de la designación de los 18 directores regionales hechos mediante administrativamente
y de acuerdo a lo que faculta al ministerio por el ministro Navarro la semana pasada. Ya yo lo que quiero ahora es llamar la atención en la siguiente dirección a los señores de la ADP. La ADP ha entrado en un proceso peligroso de deterioro de su imagen. Yo no sé si a los actuales directivos, encabezados por miembros prominentes del partido oficial, del Partido de la Liberación Dominicana, al más alto nivel, a nivel del comité político y del comité central, y al PLD como agrupación política que le da, que le da sostén político a ese gremio, que es el PLD. No sé si les importará a ellos el grado de deterioro que comienza a acusar la ADP como gremio por su irracional postura, porque se han destapado con un grado de voracidad, sobre todo, que yo no había contemplado antes. Porque si hay un gremio en el país que debe sentirse mínimamente, no estoy diciendo del todo, pero mínimamente satisfecho de lo que ha logrado en términos de lo que es la reforma del sistema educativo de la República Dominicana, que ha entrado a profundidad en esta administración del presidente Danilo Medina, esa es la ADP. Si hay miembros de un gremio del país que deben sentirse mínimamente realizados, son los profesores. Sí. Por primera vez el profesorado de la escuela pública del país es tomado en cuenta en serio. En serio. ¿Por qué digo en serio? Porque no solo se ha pensado en resolver un problema que realmente era lastimero, como es el caso de los salarios del profesorado, que se ha mejorado, no lo pueden negar. Más que duplicado. No lo pueden negar. No lo pueden negar, sino cómo se ha desentado su entorno para su ejercicio hermosísimo, que es el de enseñar en las escuelas. La escuela de hoy no es mínimamente lo que fue hace unos años. ¿O lo pueden negar eso? Es mentira eso de que todavía bajo los palos, mentira, eso es embuste. Y eso es una desfachatez, desconocer que hemos entrado en una verdadera revolución en materia de infraestructura escolar. Es ser poco menos que un bandido. Desconocer eso está a la vista de todos. Manipulador. Desconocer que el niño que están recibiendo esos maestros que sufrían como padres, cuando un niño se le dormía a las 9 o a las 10, ¿fruto de qué? De que ese cerebro no había recibido prácticamente nada porque no llegaba sin desayunar. Eso cambió, eso ha ido cambiando en la escuela. No lo pueden negar. Esa tan extendida que le ha procurado al maestro un descanso, Pedro, también. Sí. Porque se han ingresado otros maestros para que puedan estar con ellos ahí y atender y almorzar juntos con sus alumnos. Eso es una verdad. Eso es una trascendencia. Pero lo que es más importante, lo que se inició hace algunos años en forma muy tímida, que era abrirle espacio para la capacitación del maestro, se abrió en forma muy tímida, por la UAS, por INTE, con programas en la UFU, programas tímidos. No, ahora hay una verdadera programación para que los profesores se incorporen a enseñanzas puntuales para ser más eficientes en las escuelas. Capacitación permanente del profesorado. No había tenido la oportunidad de todas esas becas que tienen los profesores para capacitarse. Instrumentales. Entonces todo eso, amigos míos, y le está hablando a alguien con vínculos muy fuertes con el magisterio dominicano a ese nivel. Como profesor y como hermano de profesores de toda una vida, hembras y varones, mis hermanos, maestro de escuela y luego maestro en universidades, mis hermanos. Entonces le está hablando a alguien que ha vivido eso
lo que ha sido este proceso lento, pero sostenido de reformas que hemos ido cumpliendo y que ahora estamos en la cresta de ese proceso tan importante que es el rescate del sistema educativo dominicano que ha seguido a la vaga en materia de calidad educativa y que hay la firme vocación y voluntad desde el Estado para cambiar ese estado de cosas en el país. Y uno espera que entonces sea esa mancomunidad de esfuerzo que está operando y debe seguir operando en el sistema de salud, en la electricidad, en el transporte. Ustedes no han visto. Todo es integración de los actores principales en función de esas reformas, lo que se está haciendo. ¿Cómo es posible que en el partido de Ligia Amada Melo de Cardona, que en el partido de Leonel Fernández Reina, que en el partido de la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán, que en el partido de Doña Tati, Doña que es profesora de la universitaria por muchísimos y de años. muchos otros que se me escapan ahora. ¿Cómo es posible que ahora estén envueltos El mismo ellos? Euclides. Sí. Que fueron por eso. ¿Cómo es posible que estén envueltos ellos ahora y se hayan constituido esa ADP dirigida por PLDistas de primer nivel en valladar, en obstáculo al proceso de reforma que se estaba llevando a cabo? Es increíble, como ustedes saben quiénes han salido en defensa de ese proceso que lleva a cabo el gobierno a través de educación. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, Educa, Caboco, Coboco, los abogados, Sí. Finjus. Esas entidades son las que han salido al frente a ese despropósito del ADP, de querer frenar un proceso tan hermoso como el que se está llevando a cabo en el sistema educativo dominicano. Pero es gente que se ha dado cuenta que efectivamente ellos que son empresarios se han dado cuenta de que no hay otra manera ni forma de acelerar y darle sostenibilidad al proceso de desarrollo del país, que tiene uno de sus principales soportes el crecimiento de las riquezas nacionales, de la gran empresa que se diversifica y crece, pero ¿qué necesita? Capacidades, y las capacidades ¿de dónde vienen? Desde la educación. Entonces ellos no son tontos, ellos dicen, no, esta gente va bien porque es que estamos mejorando la escuela, estamos mejorando nuestros potenciales servidores, lo que nos van a hacer a nosotros capaces de seguir ensanchando las compuertas del desarrollo integral de la nación. Y entonces han salido en defensa del ministro, del ministerio, pero no del ministro y del ministerio, del sistema y de la reforma del sistema educativo dominicano. Así que yo espero que la gente de la ADP sepa y la gente del PLD sepa que están en un grado de deterioro mayúsculo. Al interior de la misma agrupación hay una corriente como la Juan Pablo Duarte que le salió al frente también a sus mismos dirigentes, diciéndole eso no puede ser, nosotros no nos podemos poner en contra de algo que nosotros hace tiempo estamos pidiendo. Desmeritar así ante la sociedad. Ante el resto de la población. Aprovechen ese diálogo y no lo hagan diálogo de coyuntura. Abran esa mesa de diálogo permanente en función de preservar la reforma. Otra cosa. Para ir en la dirección, ustedes saben que antes del discurso del presidente el 27 de febrero, yo hice un ejercicio y lo socialicé con ustedes, que era levantar y decir, ¿cómo llega el presidente al discurso del 27? Y le señalé que había terminado como una tromba la semana anterior al discurso, con una serie de actividades realmente impresionantes que habían tocado las 4 regiones del país. El gobierno se hizo presente con obras fabulosas, importantes, en las 4 regiones del país una semana antes del 27. Pues ahora yo hice lo propio. Hice un ejercicio de qué había pasado con el gobierno
con la administración, con el gobierno, que es el que conduce los destinos de esta nación en este momento. Tengo que darle seguimiento. Después del discurso, ahí me encontré con que esa tromba positiva de actividades del gobierno continuó con más fuerza ahora, incluso dándole respuesta inmediata y seguimiento a alineamientos estratégicos trazados y muy puntuales, trazados por el presidente el día del discurso. Y le cito, ese mismo día del discurso que el presidente hablaba también del Intran y del problema del tránsito y el transporte en el país. Al otro día, Intran y su directora ejecutiva, Claudia Francesca de los Santos, estaban inaugurando el proceso para lo que deberá ser el control y eficiencia para el tránsito de peatones en el país, que se va a iniciar con un plan piloto que ya se inició, y de colocar lo que van a ser los semáforos peatonales en un proceso amplio de dignificación. De dignificación. De la población. De devolverle Sí, o dotar a la ciudad de Santo Domingo una ciudad para los peatones, para la gente, y no solo para los vehículos. Exacto. Que es lo que estamos atrapados, que es una ciudad, por ejemplo, no la nuestra tan solo, usted se va a Santiago y a lo propio, donde quiera que se mueva. Ciudades para los vehículos. Solamente. No. Dentro del plan de reforma del sistema de tránsito, transporte terrestre en la República Dominicana está precisamente ese elemento fundamental. Y se está dando, fíjense cómo marcha. Pero ahí mismo encuentra ustedes, felizmente, que el tema que trató el presidente sobre la frontera, usted ve inmediatamente un ministerio de las Fuerzas Armadas que integró los 900 militares, pero que van a tener, junto con otros 5 agrupamientos militares que tienen a su cargo la defensa de la frontera, van a tener grados de capacitación. Y la incorporación de los drones, ¿lo vieron por ahí? No sé si por ahí habrá los drones que comenzaron a ser probados. Allá hay que se van a instalar en toda la línea fronteriza. Sí. Pero al mismo tiempo, y algo que tiene mucha trascendencia, porque nosotros atacamos mucho aquí con toda legitimidad al sector empresarial y algunas de sus actitudes. La actitud del empresariado expresada post discurso. Por un lado, los hoteleros que usan mucha mano de obra haitiana, por lo menos en los levantamientos de la infraestructura hotelera. Casi en total. Casi en su totalidad. Pero decía don Fran Rainieri, y yo le tomo la palabra a don Fran Rainieri, que es un coloso de la industria turística dominicana, decía don Fran Rainieri que él daba garantía de que los trabajadores de la hotelería nacional, locales y extranjeros, estaban debidamente cumpliendo con las leyes del país. Que en el caso de los migrantes, la mayoría son haitianos, pero es verdad que hay de otras naciones. Hay colombianos, aquí te encuentras españoles trabajando y venezolanos, muy buenos chefs que se han incorporado. Bueno, pero que están debidamente regularizados. Pero decía él, no, lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley con esos empresarios. Y le tiraba la pelota a otros. Sí. Dice, no, los empresarios, por ejemplo, los de la construcción, que emplean mano de obra, fundamentalmente haitiana. Pero yo me voy sobre otro empresario importante también, que decía algo mucho más trascendente, que es Félix García, el de Santiago, que decía, hay que apostar a la dominicanización de la mano de obra en la República Dominicana. De todo el territorio, decía. De la República Dominicana. Sí, pero óigame, eso en boca de un empresario de fuste, de primerísimo nivel. Eso es muy importante porque eso es un cambio de actitud. ¿Qué dice él para ser todavía más consecuente con lo que está afirmando? Es que nosotros, y él es presidente, entre muchas otras empresas que tiene el hombre, con un tolete de empresario. Sí. Él está en la industria de procesamiento de tomates. También. Es muy próspera. Momentito. Si corto ahora, no. Mire,
está en el proceso del tomate. Eso es importante, señor, lo que estoy diciendo. Y él dice, nosotros vamos a sacrificar rentabilidad en procura de ese proceso de dominicanización. Porque él sabe perfectamente bien, ese empresario, que uno de los graves problemas y de las graves causas de esa migración permanente de haitianos en el país es porque los empresarios incrementan su renta utilizando mano de obra barata. Con mano de obra barata. Pero no mano de obra barata, no. Esclavista prácticamente. Y informal. Y dice, no, nosotros vamos a sacrificar la rentabilidad en función de dominicanizar la mano de obra en nuestro sector. Dice ese empresario. Entonces, fíjense ustedes cómo estamos entrando en un proceso importante de reconocimiento de que para resolver problemas como ese migratorio no solo se necesita la voluntad que existe en el presidente, ratificada en el presidente, consciente en el presidente de la República de que debemos afrontar el tema migratorio, sino que se necesita de una mancomunidad de esfuerzo de la sociedad y de expresiones tan importantes de gente como Rainieri y García, para citar esos dos ejemplos, de que tiene que cambiar la cosa. Y hoy, para terminar en esa misma tenor, para que ustedes vean si el gobierno está en lo suyo, les voy a dejar lo de los puntos de la semana. Tineo debe tener eso claro, en titulación y escuela y todo ese tipo de cosas. Pero, para terminar, el Ministerio de Trabajo, a través de uno de sus viceministros, adelanta hoy que van a acelerar y van a profundizar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del 80-20. No me pregunten si yo estoy de acuerdo con o no de eso. Yo creo que si hay que revisar eso, se puede revisar, pero mientras se revisa lo del 80-20, si ustedes se lo encuentran mucho, que 80 por cada 100 empleados, 80 tengan que ser dominicanos y 20 pudieran ser extranjeros, eso lo discutimos después. Ahora, mientras tanto, la ley es la ley y está vigente. Y hay que ponerla, como dijo el presidente, hay que actuar. Así que la gente de la construcción, sobre todo, la gente de Acoprovi, a quienes se le ha dado múltiples facilidades para, óyeme, la facilidad que ha dado el Estado a la construcción en el país, eso es increíble. Acceso bueno, que sepan que ellos van a tener a los también fondos de pensiones. Van a tener que sacrificar parte de su rentabilidad, porque como decía don Pedro Cava, que no me vengan con el cuento que me digan que no hay mano de obra. No hay mano de obra dominicana porque ustedes pagan salario de miseria y porque no quieren formalizar a sus empleados, porque no lo quieren integrar y que tengan un seguro. Y cuando se desprende un infeliz haitiano de allá, nadie se preocupa. Nadie se preocupa porque nadie sabe de dónde vino, ni hacia dónde va, si tiene familia, ni cómo se llama. Eso no puede continuar. Eso no puede continuar. Ahí lo quiero dejar. Vamos a un cambio, vamos a un cambio, volvemos. Vamos a un cambio, señor director. Vámonos a un cambio, vamos a retornar casi de inmediato.